Pero ha dicho usted acta de sujeción, similar al acta de sujeción de los 90s. ¿Por qué? Es que estamos volviendo a los 90s, señor Chincha. Y el fiscal Rafael Vela tenía razón. Hemos regresado a los 90, cuando la fiscal fujimontesianista Blanca Nélida Colán dirigía el Ministerio Público para investigar y perseguir a los opositores del régimen fujimorista. Esta vez, el papel de Blanca Nélida lo viene cumpliendo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Todos los hechos que han ocurrido en las últimas horas así lo demuestran claramente. Esta madrugada, integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el FICOP y la DIVIAC, pusieron en marcha el operativo Valquiria 5 y detuvieron a Jaime Villanueva Barreto, el principal asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente integrar una organización criminal enquistada en el Ministerio Público y que estaría encabezada por la titular de ese organismo, Patricia Benavides. Además de Villanueva, otro asesor de Patricia Benavides, Ángel Girao, y el coordinador parlamentario Abel Hurtado también serían parte de la organización criminal. Los despachos de estos funcionarios también fueron allanados esta madrugada por el equipo de fiscales contra la corrupción y la DIVIAC. Horas antes del operativo, Villanueva se internó en una clínica de Surco para evitar ser detenido, objetivo que finalmente no logró. Pero no fue el único movimiento que buscaba quitarle peso a este escándalo, porque horas antes, durante la madrugada, la fiscal Patricia Benavides, sabiendo lo que se le venía, cesó a su asesor Jaime Villanueva y también destituyó a la fiscal Marita Barreto del cargo de coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Pero Benavides no pudo evitar el operativo gracias a que este fue autorizado el sábado a través de una resolución del Poder Judicial. Existen chats en los que se lee que Villanueva, asesor de la fiscal de la Nación, aseguraba ser el único autorizado para coordinar con el Congreso y, según se lee, habría influido en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, en la destitución de Zoraida Ábalos y el proceso contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Villanueva se refiere a la Junta como una creación del lagarto, en alusión a Vizcarra, y llama lagarta a Zoraida Ábalos, quien luego fue destituida por el Congreso. En uno de los chats, Villanueva dice: el mensaje es que tenemos que sacar a la élite caviar de la Junta Nacional de Justicia y de todas las instituciones. Mientras nosotros estemos aquí, la Junta Nacional de Justicia no será tomada por Cerrón. Aquí ustedes y nosotros vamos juntos, pero tenemos que eliminar la amenaza lagarta. De acuerdo con la tesis fiscal, la organización criminal que encabezaría Benavides se habría encargado de instrumentalizar el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio. Pero hay más. Villanueva revela los nombres de los congresistas con los que tienen arreglada la votación para destituir a la fiscal Zoraida Ábalos. En el chat también se lee: hablamos con Aragón, Martínez e Illich. He hablado con algunos y he conseguido a Somos Perú, Cordero y los 4 niños. Revilla me coordinó estas reuniones. Pati Chirinos dice que ya tiene al bloque magisterial. Faltaría Perú Libre. ¿Y a quiénes se refiere Villanueva? A los investigados conocidos como los niños, Luis Aragón, Edwin Martínez, Illich López, y a los fujimoristas Luis Jordero Jontay y César Revilla. Además, por supuesto, de la chimpunera Patricia Benavides, la principal instigadora para destituir a Zoraida Ábalos y a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La tesis fiscal señala que el apoyo a estas movidas promovidas por el asesor de la fiscal de la Nación con autorización de la misma Patricia Benavides era conseguir el apoyo de congresistas que son investigados por la Fiscalía de la Nación. Mención especial merece el defensor del pueblo Josué Gutiérrez, quien hoy mismo, tras el destape de este escándalo, se fue del país con destino a Panamá. Según informó esta mañana, se fue para cumplir actividades oficiales. ¿Por qué le interesaba a la fiscal de la Nación que el Congreso elija a Josué Gutiérrez como defensor del pueblo? Pues porque él también será uno de los responsables de elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia el próximo año. Pero, ¿qué más pasó en las últimas horas que demuestra que hemos vuelto a los 90? Pues que el Ministerio de Justicia suspendió del cargo al Procurador General del Estado, Daniel Soria, hasta que se resuelva un proceso disciplinario en su contra por supuestamente no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Es la misma razón que utilizó el gobierno de Pedro Castillo para destituir a Soria, quien acudió a la justicia que finalmente lo restituyó en el cargo. Ahora, el gobierno lo saca del puesto porque Soria es parte del proceso contra Dina Boluarte y su copresidente Alberto Otárola, investigados por las matanzas ocurridas durante las protestas contra el gobierno. ¿Y qué más pasó el fin de semana? Pues que un medio de comunicación de señal abierta, esta vez ATV, sacó a la periodista Juliana Oxenford, quien conducía el noticiero de ese canal, y que se había convertido en la única voz crítica contra el gobierno y el
Congreso de manera diaria y en prime time. A Juliana y a su productor Javier Ávila no les renovaron el contrato, pero no por tener un rating bajo como se ha pretendido asegurar. Tal como lo demostró Marcos Cifuentes en Twitter, los números son fríos y demuestran claramente que al estilo Juliana tenía una sintonía importante. Su programa, a diferencia de la de Fezio que conduce la expresidiaria Magali Medina, levantaba considerablemente la sintonía. Fue precisamente Medina quien confirmó que la salida de Juliana Oxenford fue por motivos políticos. ¿Y qué otra cosa pasó el fin de semana en esta moda retro noventera? Pues tal como estaba previsto, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial de delitos de lavado de activos y coordinador del equipo Lavajato, fue sancionado con una suspensión de 8 meses y 15 días sin goce de haber. ¿Quién lo sancionó? La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el brazo de hierro de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, a cargo del fiscal Juan Fernández Gerí, quien se ha convertido en el cancerbero de Benavides y quien además habría llegado al cargo presentando certificados de estudios truchos, según reporte de la Contraloría. Recordemos que el órgano de control del Ministerio Público ha sancionado a Rafael Vela por haber declarado hace 3 años en contra de una decisión judicial que ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori. Es decir, lo sancionaron por dar una opinión. Luego de ser sancionado, el fiscal Rafael Vela se mandó con todo contra Patricia Benavides y la acusó directamente de estar detrás de su sanción. Vela le dijo a Jaime Chincha en Canal N que ese mismo día, el viernes, la fiscal de la Nación trajo a Lima a todos los presidentes de juntas de fiscales de todo el país, ante los cuales Benavides pronunció un discurso inflamado asegurando que había fiscales que la habían traicionado. Dijo que los fiscales habían actuado con traición contra ella, que los fiscales habían actuado de manera desleal contra ella. Entonces, claro, desde la hilación de ese discurso, un discurso evidentemente fuera de control emocional, pues inmediatamente yo generé la suspicacia de qué cosa estaba pasando, porque había muchos mensajes encubiertos, pero ninguno de ellos valiente como para decir la verdad de a quién se refería la señora fiscal de la Nación cuando hablaba de lealtad, cuando hablaba de traición. No dijo nunca un nombre, pero yo en ese momento, señor Chincha, revisé mi correo electrónico y era exactamente el mismo momento que estaba siendo notificado por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Entonces yo no tengo ninguna duda que existe una sincronización también que para mí es evidente dentro de lo que significa ya la materialización de este abuso. A la luz de lo ocurrido esta madrugada, queda claro que Benavides sabía lo que le pasaría a ella y a sus asesores. Por eso buscó con desesperación el apoyo de los fiscales. Vela sostuvo también que la intención de Patricia Benavides en su discurso fue producir escarnio, humillación y transmitir un mensaje de terror. Pero lo más grave vino después. Que tengo entendido que después les han puesto sobre la mesa una especie de acta de sujeción fujimorista. ¿Cómo es eso? ¿No? Es decir, pasaron un documento que supuestamente buscaba establecer el apoyo hacia la señora fiscal de la Nación ante un supuesto e injusto ataque mediático. ¿Apoyo de quién? De los fiscales superiores que estaban en ese momento convocados. Algunos tengo entendido que se negaron a firmar, porque está claro, señor Chincha, que eso no ha sido un acto espontáneo. Han traído y han movilizado a todos los fiscales presidentes de Junta de Fiscales Superiores del país para un propósito personal, porque evidentemente se trataba de que vengan a Lima, pero no para cumplir con funciones propias de representación, sino para finalmente puedan tomarse una fotografía institucional de respaldo y firmar un documento de adhesión, que por supuesto algunos de ellos seguramente lo deben haber firmado hasta por terror o por temor. Vela también contó que cuando el órgano de control inició el proceso en su contra, buscó a Benavides para pedirle su respaldo y ella le dijo que tenía todo su apoyo. Pero claro, era falso y Benavides terminó clavándole el puñal por la espalda. Porque el silencio ante el abuso es un silencio cómplice de lo que ha venido realizando el señor Fernández Gerí y todos los fiscales que están dentro de su liderazgo. Y déjeme decirle algo adicionalmente, porque ha sido no solamente un silencio cómplice, sino ha sido un silencio de desprotección a un subordinado que además tenía un cargo de confianza directamente relacionado con ella. Por tanto, ese respaldo fue un respaldo falso. Fue un respaldo que no tuvo ningún contenido efectivo. ¿La traicionó la fiscal de la Nación? Sí, por supuesto, porque yo creo que hay perfidia también, no solamente en la acción, sino también en la omisión, señor Chincha. Y porque está claramente determinado de que los abusos del señor Fernández Gerí, los fiscales que trabajan para él, que son además nombrados por la señora fiscal de la Nación, quien facilita la puerta de ingreso para que puedan cometer esos abusos, evidentemente debería haber demostrado una conducta proactiva de protección hacia quien finalmente es un subordinado y se encuentra en una desprotección absoluta con relación al señor Fernández Gerí. Y tú, sufrido, sufrida, seguidor, seguidora de Sálvese Quien Pueda y este adefesio de noticiero, te estarás preguntando cuál es el interés, qué hay detrás de este abuso contra el coordinador de las fiscalías de lavado de activos y del equipo Lavajato. Pues tal como te lo contamos la semana pasada, Rafael Vela tiene bajo su coordinación, además del caso Lavajato, otros casos importantes de lavado de activos como los que se siguen contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el dueño de Willax, Erasmo Wong y sus hermanos por la compra de la azucarera Andahuasi, el financiamiento de la campaña de Perú Libre en el que están involucrados la presidenta Dina Boluarte y su ex
amigo Vladimir Cerrón, el caso Sodalicio, la investigación contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y la investigación a Joaquín Ramírez, ex secretario general del Partido Fuerza Popular, que comprende a la Universidad a las Peruanas. Y en el caso del equipo Lavajato, los casos contra Keiko Fujimori, que está entrando a juicio oral, y contra los expresidentes Toledo, Humala y Kuczynski. Esto responde a la pregunta sobre por qué se tumbaron al fiscal Vela y por qué se quieren tirar abajo todas las investigaciones que dirigía. Porque además, inmediatamente después de la suspensión de Vela, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, nombró a sus reemplazos. La coordinación del equipo Lavajato cayó en manos de la fiscal Marena Mendoza Sánchez, una persona muy cercana a Patricia Benavides, especialista en temas civiles, y a quien Benavides nombró como cabeza del equipo que investiga, supuestamente, las muertes ocurridas durante las protestas. Rafael Vela lo dijo claramente: la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dejado de ser autónoma para actuar de acuerdo a sus consignas y su propia sobrevivencia. Luego de las pruebas encontradas hasta el momento que implican a Benavides en una organización criminal, lo que debería ocurrir como mínimo es que sea suspendida del cargo. No puede seguir al frente del Ministerio Público mientras es investigada por un hecho tan grave. Y de comprobarse todos los indicios, Benavides debe ser destituida y procesada. No faltarán los imbéciles que digan que todo esto es un ataque de los caviares para recuperar el poder en la fiscalía. La gravedad de los últimos acontecimientos van más allá de las posturas absurdas y absolutistas. Desde hace varios meses venimos presenciando como algunos partidos políticos con representación en el Congreso, pero carentes de toda legitimidad, vienen modificando las leyes y la Constitución para favorecerse. Vienen destruyendo la poca institucionalidad que le quedaba al Perú, desde la destrucción de la SUNEDU, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, los ataques al Jurado Nacional de Elecciones y el proceso contra la Junta Nacional de Justicia con el propósito de tomar los órganos electorales. Si no lo quieres ver, si quieres hacerte loco, si quieres negar todo esto, adelante, estás en tu derecho de creerte todo el cuento y de apoyarlo. Pero si tu único argumento es que todo es culpa de los caviares que habitan en tu cabeza, no vamos a perder el tiempo contradiciéndote. Aquí seguiremos denunciando que el Congreso, el Gobierno y la Fiscalía de la Nación son el verdadero problema. Ellos y nuestra falta de reacción. Se están levantando al Perú en peso y no hacemos nada para ponerle un freno. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó la edición extraordinaria del micro noticiero de Sálvese Quien Pueda, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser amigos y sobre todo, sigue yapeando y plineando. Nos vemos mañana, si aún queda país.